Hola, bienvenidos una vez más al canal de Centro Sara. El día de hoy vamos a hablar de ¿qué es la muerte para los niños? Para empezar a entender el mundo infantil, tenemos que entender tres cuestiones. Las emociones no son buenas ni malas. 2. El dolor no se puede evitar. Y 3. La muerte o la separación puede ser el comienzo de algo nuevo. Cuando tenemos estos tres conceptos en nuestra mente, es más sencillo explicarle a los niños qué es lo que sucede cuando alguien muere. Es mucho más sencillo explicarles, pero también es mucho más sencillo entender lo que les pasa a ellos. A diferencia de los adultos, los niños no manifiestan una actitud de tristeza permanente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tú puedes ver, se puede observar a los niños muy tristes por la muerte de un ser querido. Podemos ver que lloran o que se enojan o que están irritables por un momento. Y de pronto puedes ver a ese mismo niño jugando con sus amiguitos o con sus juguetes. Esto no quiere decir que los niños se olvidan de lo que está viviendo, se olvidan de la muerte y se olvidan del entorno adulto. Esto quiere decir que los niños tienen otras herramientas, por ejemplo la de la espontaneidad, la cual les ayuda a ellos ir sobrellevando este proceso tan difícil que es la muerte de un ser querido. Entonces, tú como adulto debes de entender, es muy importante que entiendas que los niños van a sentir de manera más genuina y muy diferente a como tú como adulto lo sientes. Los niños menores de 3 años, ¿cómo viven la muerte de un ser querido? En esta etapa los niños no son conscientes de la muerte o de lo que significa la muerte. Los niños lo viven como un abandono. Y es muy importante que tú tengas calma y tengas paciencia con ellos, porque en sus fantasías, sobre todo los niños que ya son de 2 años y medio a 3 años, ellos piensan que están siendo castigados al no volver a ver a su ser querido, ya sea su abuela, con esa persona que estuvo muy cerca de ellos. Ellos pueden experimentar que están siendo castigados. Entonces tú como adulto es muy importante que los sostengas, que los contengas, que los cargues, porque el niño va a tener la necesidad de estar apegado al adulto más cercano de su entorno. Y ese adulto debe tener la madurez emocional y la empatía emocional para poder entender la etapa que está viviendo el niño. Si tú como adulto estás viviendo un duelo y no entiendes todavía que ya no volverás a ver a tu ser querido, imagínate un niño o un chiquito de 3 años que no comprende qué es lo que está pasando y que lo que él vive más que nada es el abandono. De 4 a 6 años, ¿cómo viven la muerte los niños? Bueno, en esta etapa todavía los niños no tienen conciencia de la muerte. Es decir, ellos creen que este suceso es reversible porque lo miran en las caricaturas. Ellos observan en las caricaturas que los monitos o los animalitos se mueren y reviven. Entonces, también ellos lo piensan en los adultos o las personas que fallecen a su alrededor. ¿Qué es lo que creen? Bueno, que murió, pero lo van a volver a ver. Entonces es muy importante que como adulto tú estés al pendiente de las preguntas que él haga, porque el niño te va a estar preguntando una y mil veces cómo murió, por qué murió, qué le pasó a la abuelita. Entonces debes de ser muy claro con el niño de que la abuelita, por ejemplo, no está dormida, la abuelita murió. También los niños empiezan a experimentar mucho miedo, sobre todo cuando quieren dormirse. Para dormir les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Entonces como adulto tener muchísima paciencia con los niños, porque los niños van a tener la necesidad de apegarse sobre todo a la gente cercana a él. No te preocupes, esta etapa del niño, estas etapas van a ir cambiando poco a poco, se va a ir recuperando su sueño, sus miedos van a ir minorizándose en la medida que como adulto tú los puedas ir ayudando a expresar expresar sus emociones y también a entender qué es lo que está pasando. Los niños de 4 a 5 años, cuando viven el duelo de un ser querido, la muerte de un ser querido, empiezan a tener mucho miedo. Entonces ellos van a querer estar contigo todo el tiempo porque van a tener miedo a que también te mueras. Si la abuela muere, entonces van a pensar que también papá puede morir, mamá puede morir, los tíos pueden morir, los amigos pueden morir. Entonces tú como adulto debes de tener
pues esta empatía con ellos. Si para ti es difícil vivirlo, imagínate para ellos. No te desesperes, es muy importante que lo puedas ir sobrellevando junto con el niño este proceso de duelo. Cuando tú eres empático con tus emociones, como adulto vas a ser empático con las emociones del niño. Los niños de 6 años en adelante, ¿cómo viven ellos la muerte? Bueno, a esta etapa, los niños ya empiezan a ser conscientes de la muerte. Ellos ya empiezan a ver, porque seguramente experimentaron o estuvieron ya observando en su entorno que hay personas que murieron y ya no regresaron. Entonces ellos ya empiezan a darse cuenta que la muerte es un suceso, es un hecho muy importante en la vida. Es muy importante que tú como adulto hables francamente de la muerte con el niño. Si el niño te pregunta de qué murió, es muy importante que tú le digas de qué murió. Si bien no entiende la palabra cáncer, pero sí entenderá que murió de una enfermedad. Si bien no le puedes explicar a un niño a ciencia cierta lo que significa un accidente y cómo sucede todo un accidente, sí le puedes explicar que 2 coches chocaron y que en ese choque fue tan fuerte que la persona falleció. Aquí los niños van a empezar a preguntarte mucho. Entonces tú como adulto, los adultos debemos de tener esta empatía con ellos. Una vez más, el niño que tiene de 6 años en adelante, puede ser que tengan una regresión, es decir, puede ser que en la noche los niños empiecen a hacerse pipí o incluso popó. No los reprimas, no los reprendas, no los regañes. Es una manera de expresar el miedo que sienten, porque también ellos sienten miedo. También los niños de 6 años son más conscientes de la emoción del adulto. Es decir, si el adulto lo ven llorando, el niño te va a preguntar ¿por qué lloras? Entonces es ahí cuando tú tienes que explicarle y que decirle lo que sientes. Lloro porque tu abuela no está, lloro porque tu madre se fue, lloro porque tu hermanito se murió, lloro porque tu tía falleció. No te quedes solo con tu dolor. También incluye al niño en estos momentos, porque de esa manera el niño va a empezar a educarse y va a empezar a darse cuenta que las emociones no son malas, sino al contrario, son parte de la vida cotidiana. ¿Cómo poder ayudar a un niño que esté en duelo? Como adulto es muy importante que no te encierres en tu dolor. También dentro de este dolor que tú estás viviendo, el niño es partícipe de ello. Entonces, si el niño te está observando y tú te alejas, lo que haces es rechazarlo. Yo sé que tal vez lo haces para no lastimarlo o para que el niño no se sienta ofuscado por este sentimiento tuyo, que no se siente invadido por este sentimiento tuyo. Pero aquí es muy importante que tú como adulto lo puedas incluir a tu sentimiento, solo a tu sentimiento. Explicarle lo que sientes, explicarle lo que vives y explicarle, sobre todo, decirle al niño que este es un proceso que tiene un principio y que tiene un fin, que no siempre va a ser así. 2. Es muy importante que le contestes todas las veces necesarias las preguntas que tengan los niños. Sé que esto es un poco desesperante, sobre todo en el tema de duelo. ¿Por qué? Porque no estamos en el ánimo de poder contestar una y otra vez. Recordemos que el tiempo de los niños es diferente al de nosotros. Tal vez para ti ya te lo preguntó 10 veces, pero para él es como una sola vez que te haya preguntado. Entonces, siempre que el niño te haga una pregunta, contéstasela. Aunque se lo hayas contestado en la mañana, en la tarde o en la noche, no importa. El niño necesita una y otra vez entender qué es lo que está pasando, reafirmar cosas o comprender su entorno, comprender por qué ahora hay un caos en su casa, porque ahora hay un caos dentro de su familia. Muchas veces la propia necesidad del adulto de sentirse escuchado, de sentirse apapachado, hace que busque en el niño como un mini terapeuta o unos mini oídos. Y entonces agarramos al niño como si fuera nuestro consejero. Esto no puede ser. No esperes que el niño sea empático contigo, ni tampoco que te dé palabras de consuelo. Recuerda lo que dijimos anteriormente. Los niños se pueden ver muy afligidos en un momentito, pero eso es solo un momento, después pueden estar jugando. Y eso choca con la idea del adulto, de esta parte de ser consciente todo el tiempo de la tristeza. Entonces,
Tú como adulto, hazte responsable de tus emociones, hazte responsable de lo que tú estás viviendo y no te agarres al niño de consejero. Esto no está bien para el niño, para su parte emocional. Entonces, acude a un terapeuta, acude a un tanatólogo, acude a un psicólogo que te pueda ir sobrellevando, que te pueda ayudar a sobrellevar el proceso del duelo y eso va a hacer que no deposites en los niños tus propias necesidades. Puede ser, en algunos casos, que los niños cuando vean a los adultos llorando se asusten. Entonces, cuando el niño se asusta, va a querer reprimir la emoción en el adulto. Es aquí cuando tú, como adulto, debes de decirle al niño que lo que tú estás viviendo es correcto, incluso es sano, para que él vaya reeducándose en sus emociones y él sienta y tenga el permiso de poder expresar su llanto, su enojo, su tristeza, su dolor, su frustración o lo que el niño pueda sentir y pueda expresar dependiendo de las diferentes etapas que ellos estén viviendo. Pero sobre todo, lo más importante que podemos hacer para nuestros niños es ayudarnos a nosotros mismos a sanarnos como adultos. Si nosotros como adultos somos sanos, si nosotros como adultos somos conscientes de la pérdida tan importante que es que alguien muera, entonces podremos ser empáticos con los niños y podremos ayudarlos a ellos a sobrellevar poco a poco también su proceso de duelo. Hemos llegado al final de este video, espero que haya sido de gran ayuda para ti y para los pequeñitos que tienes en casa o todos aquellos pequeñitos que están alrededor de ti. Vamos a compartir la frase de esta semana, pero antes no olvides darle clic a la campanita, compartir este video, meterte a nuestro Facebook y donde recuerda que todos los lunes de 8:30 a 9:30 ya cambiamos el horario. Tenemos transmisiones en vivo donde hablamos de temas diversos que tengan que ver con tanatología, desarrollo humano, autoestima, codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estate muy al pendiente porque próximamente abriremos talleres para adolescentes, sí, para esas pequeñas personitas que de pronto viven una etapa muy difícil y no sabemos cómo ayudarles. Entonces vamos a abrir talleres para ellos, autoestima, un espacio de autoconocimiento. Y bueno, veamos qué nos dice el día de hoy estas mágicas tarjetas. La sabiduría de la rendición. Acepta cualquier cosa que contenga el momento presente, como si lo hubieras elegido. Acepta y después actúa. Trabaja siempre a favor del momento, no contra él. Haz del presente tu amigo y aliado, no tu enemigo. Eso transformará milagrosamente tu vida por completo. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.